Hoy vamos a ver una pequeña introducción sobre la química cuántica. Entonces, para la química cuántica vamos a ver conceptos muy básicos de bachillerato, como es la probabilidad, espectro discreto y espectro continuo, y nos adentraremos a la mecánica cuántica, con conceptos de estado, función de estado, operadores y el famoso principio de incertidumbre. Entonces, vamos a empezar con la probabilidad. Que no os asustéis, no va a ser nada del otro mundo. Probabilidad. Bien, entonces vamos a tener un espectro discreto y otro continuo. El discreto, supongo que lo sabréis, es el más fácil, así que empezaremos por él. El discreto se caracteriza básicamente por ser un conjunto de números finitos, ojo, muy importante, conjunto de números finitos de medidas. Muy importante. Es decir, tenemos una moneda, cara o cruz, el espectro discreto será 2, que básicamente es como el espacio muestral que ya conocéis. El de un dado, 6 caras, pues 6 sucesos posibles, 6 medidas posibles. Un dado de 20, 20. De 30.000, 30.000 caras, da igual. El caso es que es finito, es un número finito, por muy grande que sea, no importa. ¿Vale? Luego, para calcular la probabilidad, pues es muy fácil también. La probabilidad de un espectro discreto no es más ni menos que P de n sucesos será igual al número de medidas de ese suceso dividido por el número posible de medidas. Bien, mi letra es increíble. Entonces, ¿qué significa? Muy fácil. Tenemos un dado, tenemos, por ejemplo, probabilidad de que salga un 1, pues probabilidad de que salga el suceso 1 dividido por la probabilidad, por el número posible de sucesos, o sea, 6 de medidas, 6. ¿Por qué? Porque un dado tiene 6 caras, queremos el 1, hay 6 posibles medidas, 1 entre 6 es la probabilidad de un dado de 6 caras, o sea, de que salga el 1, por ejemplo. Entonces, aquí a lo mejor, yo al menos no lo vi en bachillerato, vamos a introducir el concepto de normalización. Uy, espérate. Normalización. Aprende a leer conmigo. Entonces, normalización, ¿qué significa? Básicamente, bueno, matemáticamente, mejor dicho, es el sumatorio de cada i, o sea, de cada p de i, o sea, probabilidades, y será igual a 1. Ejemplo, tú coges la probabilidad de que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6 de un dado ideal de 6 caras y te tiene que dar 1, básicamente. Si no te da 1, pues hay un problema. Y aquí es donde entra el concepto cualitativo de normalización. Es decir, si la suma de probabilidades de un dado de 6 caras no te da 1, o te has equivocado en tu medida, o sea, en tu cálculo, o significa que el dado está trucado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la normalización es o sea, digamos que es un seguro, y no me veis, pero estoy poniendo los dedos como comillas, es un seguro de que la función que estudies no sea rara, no tenga nada raro, ni, o sea, sea fiable, básicamente, ¿vale? Por eso es una función de probabilidad normalizada. Claro, si representamos esto, o sea, imagínate que cogemos un dado ideal y lo queremos representar. La probabilidad, función de probabilidad, junto a los posibles resultados. Entonces, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, el 5 y no me va a llegar, el 6. Aquí está la función de probabilidad y verás que tienes una probabilidad continua. Ojo, no es lo mismo espectro continuo y probabilidad continua, ¿vale? Ahora, o sea, después veremos lo que es espectro continuo. En fin, probabilidad continua significa que es la misma probabilidad para cada cara.
Sin embargo, en la vida real eso es muy distinto, porque de hecho, vamos a usar el truquito este, porque en la vida real tendrías más bien valores como, espérate, 3, 4, como estos, por ejemplo, muy dispares. Claro, cuanto más medidas hagas, pues más precisa será la probabilidad, más se acercará a la probabilidad real. Pero normalmente en la vida real, porque hay una influencia de tanto del aire, de la forma del dado, la rugosidad de la mesa, la inclinación de la mesa, hay muchos factores que influyen y que hacen que el dado pues directamente no te dé un sexto de probabilidad. Es así. Entonces, ¿qué medida tengo que coger? Esta a lo mejor, que a lo mejor es la que más se acerca a un sexto, o esta, que es la que más se aleja. Bueno, obviamente la que más se aleja no será, pero aquí es donde entra el concepto de valor medio, ¿vale? El concepto de valor medio. Entonces, esto es comúnmente llamado como media, y será el valor más representativo de un conjunto de medidas. Es un valor ficticio, ojo, porque no existe. Es decir, a lo mejor hacemos la media de todo esto y me sale un punto aquí. Pero este yo no lo he medido, este no existe, ¿vale? Pero es el que mejor representa la toma de medidas que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, vamos a definirlo matemáticamente. Se define como, a ver, por aquí, el valor medio. Entonces, el valor medio de f, supongamos que hacemos n medidas. Vamos a escribirlo bien, n medidas. De manera que tendrá a lo mejor pues f3, f5, f1, f1, f3, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, la media, como se hacía en el cole, pues será las n posibles medidas por las que he hecho, las que he sacado, digamos, como si hubiese sacado 3 caras, o sea, la cara 3, más la probabilidad de que hayas, o sea, el suceso de que hayas sacado la cara 5, la cara 1, cara 1, cara 3, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa? Que esto lo podemos simplificar, puesto que vemos que aquí y aquí hemos sacado cara 3 y aquí hemos sacado 2 caras 2. O sea, 1, perdón. Entonces, directamente lo podemos decir que esto es igual a 1 entre n por las veces que saco la cara 3 más las veces que saco la cara 5 más etcétera, etcétera, etcétera. Si ahora meto 1 entre n en el paréntesis, multiplicando cada término, pues obtendremos lo siguiente. n3 entre n, f3 más n5 entre n, f5 más etcétera, etcétera. ¿Y esto qué es? Ojo, esto no es nada más ni menos que la probabilidad de que salga 3. Y esto es la probabilidad de que salga 5. Por lo tanto, al final vamos a tener que el valor medio de f es igual al sumatorio en i de cada probabilidad, o sea, de la probabilidad de cada i por el suceso de cada i. O sea, que salga la cara 5, ¿vale? Pongamos el ejemplo de un dado de 6 caras. Sé que me repito mucho con este, pero es lo que hay, chicos. Entonces, n medidas, o sea, valor medio de n, por llamarlo de alguna forma. Entonces, vamos a tener la probabilidad de que salga 1, un sexto, por 1, más la probabilidad de que salga 2, un sexto, por 2, más la probabilidad de que salga 3, un sexto, por 3, y hasta el 6. Venga, se puede. Se puede. Bien, pues si tú haces todo esto,
yo lo tengo calculado ya, te sale 3,5. ¿Vale? Así que el valor medio de un dado de 6 caras es 3,5. Y me preguntarás, Alex, ¿para qué me sirve este resultado? Pues mira, yo te respondo, no te sirve para nada. Es simplemente matemática que necesitas para más adelante entender la cuántica. O al menos la pincelada que te voy a dar yo. Entonces, ¿qué más? Vale, si hablamos de medias, o sea, de un valor ficticio, tenemos que hablar de un margen de error. Porque claro, o sea, es muy bonito de hablar de un valor medio, que es que ni existe, o sea, ni lo has medido, y además es tan bonito que es el que mejor representa tu medida. Es decir, puedes hacer unas medidas y eres un torpe a las 3, y resulta que el valor medio viene aquí a salvarte la vida, ¿vale? Bueno, pues este viene acompañado con su fiel compañero margen de error. O más científicamente llamado desviación cuadrática media, delta F. Entonces, desviación... Uy, lo anoto en azul. Desviación cuadrática media. Delta F. Bien. Entonces, el margen de error significa lo que te equivocas, ¿vale? Cuantas más medidas hagas, menos te equivocarás. Es lógico, pero no todo el mundo cae en ello. Entonces, por ejemplo, pongamos que quieres medir el grosor de una hoja de papel, muy mal dibujada, por cierto. ¿Vale? Estamos de acuerdo que con una regla, pues es prácticamente imposible. El grosor de un papel a lo mejor es menos de un milímetro. Bueno, a lo mejor es que lo es. ¿Vale? Entonces, a ojo, pues la puedes liar. Y ese es tu margen de error, ¿vale? Pero, si tú coges una pila de hojas, tal cual, así, pam. Vale, y esto te mide a lo mejor 5 centímetros y tienes 500 hojas, pues tú nada más que tienes que hacer 5 entre 500 y ya sabes el grosor de una hoja. Que en vez de 500 hojas haces 1000, pues será más precisa la medida. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y reduces el margen de error, ¿vale? Entonces, volvamos. ¿Cómo se calcula? Pues mira, aquí no voy a adentrarme más en, mucho cálculo, simplemente te voy a decir que supongamos que tenemos las medidas F1, F2, F3, etcétera, etcétera, pues se define delta F como la raíz del valor, el valor medio de F al cuadrado, ojo, que no es el mismo que el valor medio de F, menos el valor medio de F y todo eso al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto en concreto? A ver, ¿cómo se calcula? Pues mira, no es más ni menos que coger este de aquí y elevarlo al cuadrado, tal cual, a todos y punto. O sea que coges el mismo, este al cuadrado y será al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y al cuadrado. No tiene más misterio.